cada vez que vienen se van y los chicos se quedan todos con la mano levantada porque claramente el tema de las religiones despierta mucha curiosidad, dudas, preguntas, también cuestionamientos entre las juventudes. Y por eso dijimos, bueno, vamos a continuar aprendiendo y que los chicos pregunten. Los chicos quieren preguntar y tenemos, de nuevo, gentilmente han venido representantes de distintas religiones que paso ya mismo a presentar. Está Marwan Gil, imán musulmán y teólogo. Gracias, Marwan, por volver a Altavoz. Has estado acá. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Está Saúl Bonino, que también regresa a Altavoz para despejar dudas a las juventudes del país. Él es rabino. Bienvenido. Muchas gracias. Y está Eric Escala, obispo de la Iglesia Anglicana. Eric, muchísimas gracias por venir. Gracias a los dos. Han vuelto los dos a Altavoz. También teníamos una catequista que no pudo venir, pero la idea es un poco esta, que los chicos pregunten. El tema es que cuando nosotros vendimos el tema en las redes sociales, nos mandaron tantas preguntas que se nos ocurrió escribirlas y que ustedes empiecen a responder. Acá hay un bowl. Y yo tengo un montón de preguntas que nos fueron mandando por Twitter, por Instagram, en las preguntas de las redes sociales. Los chicos también que están todo el Zoom federal, en todo el país con preguntas. Pero voy a arrancar con una de las redes y vamos a hacer una y una. ¿Les parece? Listo. No sé para quién va, misterio, para el rabino. Sí. Ahí va. ¿Está preparado? Sí. Ahí va. ¿No les gustaría poder vestirse de otra forma? Es una costumbre, no es que tengamos que vestirnos de esta manera. Y para nosotros es tan natural que yo no tendría otra manera de vestirme. No tendría otra manera de vestirme que esta. Es una costumbre que viene de Europa, así la heredamos y así la tenemos en este momento. Perdón, Cata, ¿puedo preguntar si, ¿Sí? si es una exigencia Pregunten, chicos, todo el día. la vestimenta? O sea, ¿es una exigencia o es una elección personal que cada integrante puede decidir? No es una exigencia, pero sí es una tradición. Ajá, una tradición. No es una ¿Y exigencia. a partir de qué años comienzan a vestirse de ese modo? Bueno, a partir, digamos, de los 13 años que un chico, un varón, empieza a estudiar en el seminario rabínico, ya se empieza a vestir de una manera así decorosa con respecto al estudio que está haciendo. Sí. Pero si uno no se vistiera, ¿pudiera ejercer por igual? O sea, no sé cómo es en cada religión, pero por ejemplo en la Iglesia Católica el cura tiene toda una razón de ser en su vestimenta. No sé ustedes cuando lo practican si tienen también una razón de ser en la cual sí o sí tienen que cumplir con eso. Hay distintas vestimentas, no es una sola. Según de la parte de Europa que, digamos, la escuela de uno viene o proviene, se viste de distintas maneras. Algunos con saco corto, otros con sacos largos, otros con corbatas, sin corbatas. No es algo unánime, pero siempre tiene que guardar un cierto decoro con respecto a lo que uno está estudiando y está profesando, que es la ley de Moisés, que es la ley que Dios dio en Sinaí. Entonces, bueno, hay que hacerlo con un cierto decoro también, eso es verdad. Bien, hay preguntas acá en el piso y también en el Zoom federal está Rocío en Salta con una pregunta. Rocío, adelante. Hola, buenas, ¿cómo están? Mi pregunta va también por esto de la vestimenta, ¿no? Para las celebraciones siempre se habla de ir presentables. ¿Hay algún código de vestimenta en cuanto a cómo ir para una celebración religiosa para hombres y para mujeres? Bueno, hay que... Sí, Sí, respóndete. Peléense por hablar nomás, que esta es una charla hermosa que se está dando acá. es verdad, es verdad. No, con respecto al judaísmo, hay que ser recatado tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres tienen ciertas reglas de recato y bueno, eso tiene que observarse. Puede ser más o menos moderna, pero el recato tiene que guardarse. ¿Cuál es el recato? El recato, por ejemplo, es que si uno va a una celebración, o a una sinagoga, un casamiento, incluso una sepultura, Dios nos permita, las damas tienen que ir con mangas largas y no tienen que usar polleras cortas y ese tipo de... ¿Hasta la rodilla está bien? Hasta rodilla está bien. Sí. Hasta rodilla. Hasta rodilla Límite está de la rodilla, más para arriba, estamos... En general no. Y con el color, ¿siempre tiene que ser la ropa negra o no afecta el color? No, las damas no se pueden vestir con ropas rojas, de colores rojos. Mira. Otros colores sí. Y los varones pueden tener todo tipo de vestimenta de distintos colores, siempre y cuando sea algo decoroso. ¿Preguntas? Sí, decías recién que varía la vestimenta por cada, digamos, región. ¿Hay sí o sí una vestimenta específica o, digamos, te puedes vestir dentro de las limitaciones como vos quieras? No, esto es
digamos, para los rabinos o para la gente que está en las cuestiones más de índoles de prácticas y estudios religiosos, es de esta manera. En general, la Grey no se viste de una manera especial, pero sí con recato, sí de una manera adecuada. Lo están matando al rabino con la pregunta de la vestimenta. Quiero que le pregunten también a nuestros dos invitados sobre las vestimentas. Hay preguntas acá por este lado. Mi nombre es Pedro. Quería saber por qué en el Qatar, los varones no pueden tener relaciones sexuales con mujeres. ¿Y por qué se tienen que vestir diferente? Sí, mira, muy interesante tu pregunta. En primer lugar, hay que separar dos cosas, lo que enseña una religión y lo que pasa en un país o en una sociedad. Entonces yo en mi función no soy acá como embajador de Qatar ni de ningún país, sino que embajador del Islam. Entonces voy a representar las enseñanzas del Islam. Y aclaro también, es muy importante diferenciar entre ser árabe y ser musulmán, ¿sí? Muchas veces acá incluso la confusión. Incluso diría yo, el 80% de la población total de los musulmanes ni siquiera son árabes, como en mi caso soy alemán, no soy árabe. Y en algunos asuntos incluso hay una contradicción total entre las enseñanzas del Islam y lo que pasa en varios países árabes o en ciertas sociedades árabes, incluso ciertas sociedades que se autodefinan como musulmanes. Ahora, el tema de la sexualidad, yo hablando desde la postura del Islam, según el Islam incluso la sexualidad es algo inherente en el ser humano, e incluso según el Islam es no solamente natural, sino incluso Dios enseña que Él mismo ha puesto la sexualidad, la atracción entre hombre y mujer. Por eso es incluso parte del matrimonio vivir y expresar. Lo que sí es en el Islam que la sexualidad no es el destino final, sino que es un medio. La sexualidad es un medio para fortalecer la pareja, para fortalecer la vida familiar, para construir una casa. Y según el Islam, la sexualidad debe ser un asunto íntimo, personal, entre la pareja, y conforme el Islam vivimos o expresamos la sexualidad a través de un matrimonio oficial. Y todas las relaciones afuera del matrimonio no están permitidas según la religión del Islam. Hace poco hablaba con mujeres musulmanas que me decían que estaban tratando de hacer una relectura de la religión y que había como un poco de tensión, pero también había lugar para ciertas relecturas. Digo, ¿ustedes tienen contacto con estas nuevas formas de creer o no creen que va de la mano con la religión y la tradición? Digo, ¿se puede volver a leer los textos sagrados de manera diferente? Yo incluso diría, no solamente leer otra vez, sino que volver a las enseñanzas, a la raíz de la religión. En nuestro caso, en caso del Islam, yo diría incluso en la mejor época fue el siglo VII, cuando salió el Islam. Y después sigo pasando, incluso hasta hoy, una decadencia. Mejor ejemplo, lo que siempre escuchamos en las noticias, sea ahora diferentes países o Talibán, claro, donde la mujer es obligada a usar el velo, ni tiene el acceso a la educación, a la vida pública. Todos esos problemas, y estoy totalmente 100% de acuerdo, que es por un lado muy triste y muy alarmante ver esas cosas en el siglo XXI. Pero la solución para mí es volver a leer, interpretar el Corán. No, todo lo contrario. Si vos me preguntás, incluso muchas veces nosotros en el Occidente celebramos y consideramos que nosotros somos los campeones de los derechos de la mujer. Yo como musulmán diría, no es el caso. Muchos de nuestros derechos acá en el Occidente, hace poco, hace algunas décadas, por ejemplo, el derecho de divorcio, el derecho de voto, el derecho de educación, el derecho de herencia, compararlo en nuestra sociedad hace poco y compararlo por otro lado con el Islam. El Islam ya en el siglo VII estableció para la mujer el derecho de divorcio, estableció para la mujer el derecho de casarse solamente con su propio consentimiento. Ya en el siglo VII declaró que obtener educación es la obligación de una mujer desde la cuna hasta la tumba. ¿Sí? Entonces, incluso en el caso del velo, ¿sí? Islam categóricamente enseña que no debe existir coacción en la fe. ¿Mirá? ¿Sí? ¿Coinciden en otras religiones que pasa lo mismo? Esta deformación de digamos, de lo que se practica en relación a los textos. Yo te diría que sí, a veces depende de quién esté dirigiendo esa religión, es lo que vemos. A veces se deforma lo que dijo el Evangelio. Cuando vinieron los españoles a América,
y nos dijeron a los americanos, sed pobres porque de ustedes es el reino de los cielos, muchas personas siguen creyendo eso y la economía está por el suelo, porque tienen miedo a prosperar, porque no van a ganar el cielo. Pero cuando llegaron los protestantes a América del Norte, los calvinistas, los luteranos, ¿qué fue lo que le dijeron? Entre más tienes, más Dios te bendice. Entonces comenzaron a prosperar. Entonces eso influye. ¿Quién esté dirigiendo en ese momento el culto, la religión oficial? Marwan estaba hablando del tema de la mujer. Cuando el Shah sale de Irán y entra el ayatollah, todos los derechos se fueron al piso. Las mujeres ya no podían salir. La educación cambió rotundamente. Entonces, eso tiene que ver. Y en muchos lugares. No solamente tiene que ser islam o cristianos o judíos. Depende de dónde estén y quién esté dirigiendo, es cómo se tergiversa o se lleva bien la fe. Qué interesante todo lo que está surgiendo acá. A ver, tenemos representantes de distintas religiones y los jóvenes están preguntando, quieren preguntar, preguntan acá en el piso, preguntan los chicos de la escuela 20 de San Isidro, los chicos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires que están acá, de todo el país. También tenemos preguntas que mandaron jóvenes que nos siguen en las redes sociales. De hecho, voy a leer otra pregunta que nos mandaron en las redes. No sé para quién va a estar dirigida, pero ya mismo agarro el papelito. Pobre el rabino, lo mataron de una. No, va para el arzobispo de la iglesia anglicana y dice, ¿el anglicanismo se ha dividido entre la aceptación o no de las relaciones homosexuales? ¿Cuál es tu postura al respecto? Y si casarías vos a una pareja homosexual. Fuerte la pregunta. Esa sí que fue fuerte. Fue complicada. Algo Bueno, hizo. en las Bien. redes sociales ahí se esconden a veces, pueden tomar coraje para preguntar cosas, pero bueno, estamos escuchando también la relación de los jóvenes acá con las religiones, ¿no? Sí, y esa es una Bueno. duda muy grande también. Sí, el tema con el anglicanismo está muy dividido. De hecho, esta semana fue lo que se conoce como la conferencia de Lambert. Cada 10 años los obispos anglicanos se reúnen en el Palacio de Lambert para deliberar y se dice que esta va a ser la última reunión de Lambert que va a existir porque en vez de estar todos contentos y felices, fue mucho un problema. El tema del matrimonio igualitario, la ordenación de homosexuales o no, nos ha traído mucha división. Hay algunos sectores que no están de acuerdo, algunos sectores que sí. Yo vengo de la parte conservadora y nosotros no casamos personas del mismo sexo. ¿No casarías personas del mismo sexo? No, no lo podría hacer porque yo acepté la iglesia en la que represento y yo acepté el dogma tal y cual me lo dieron. Entonces cambiar esto sería cambiar toda la tradición que yo recibí. Así que yo no lo haría. No te voy a decir que lo voy a rechazar y no va a poder venir a la iglesia, no, pero yo no puedo administrar ese sacramento. Que le quería preguntar justo a Marwan, porque ahora se habla mucho del Mundial de Qatar, pero que se basa en la religión musulmana. Quería preguntar qué piensa o qué dice la Corán sobre el matrimonio igualitario, porque se dice que allá, si te llegan a encontrar con una mujer, sos mujer, o un hombre con un hombre, vas a ir preso. Quería preguntar realmente qué dice la religión sobre el matrimonio, por qué no lo aceptan, o sea, ¿de dónde viene esa prohibición? Sí, muy buena tu pregunta. Y creo que para definir cualquier ideología, religión, filosofía, es muy importante siempre volver a las raíces, a las fuentes. En el caso del Islam, la fuente no es lo que hace Arabia Saudita, Qatar o lo que dice cualquier político, sino que nuestras fuentes es el Corán, el sagrado libro, luego la tradición y la vida o las expresiones verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él. Muchas veces acá mal dicho como Mahoma, pero en realidad su nombre era Muhammad, ¿no? Y en el caso ahora sobre tu pregunta, nosotros en el Islam no existe ningún castigo por el hecho de homosexualidad o relaciones. Sí, lo que es cierto, y ni hablar de la pena capital, ¿sí? Entonces lo que pasa en algunos países no es un prescrito, un mandato islámico. En Islam no existe ningún castigo. Lo que sí es cierto, según las enseñanzas del Islam, el Islam no permite la homosexualidad y es por la razón que nosotros consideramos, como ya dije, que la sexualidad es un medio, ¿sí? Y conforme el Islam, no solamente ahora hablando de los homosexuales, sino que incluso libremente vivir la sexualidad no es bien visto.
Es decir, un hombre que tiene relaciones abiertas, incluso con una mujer, no está permitida en el Islam, porque la sexualidad sí es importante. Por otro lado, el Islam prohíbe la vida ascética, la vida monástica. Es algo natural, pero el Islam dice que hay que controlar tus impulsos y vivirlo bajo el concepto del camino que nos enseñó Dios en ese sentido, que es vivir a través de formar una familia, tener hijos, porque el hecho de reproducir y tener hijos es algo muy importante según el camino y la religión del Islam. Ahora, por otro lado, en relación con personas que son homosexuales o tienen distinto, el Islam enseña categóricamente el respeto, ¿sí? Ahora, si me preguntas, por supuesto, en el Islam sí, no lo permite, pero eso no significa ahora discriminar, perjudicar o perseguir a los homosexuales. Todo lo contrario, el Islam como una pauta principal es no debe existir coacción en la fe. A ver, hay preguntas en el Zoom Federal. Está Gastón en Córdoba con la mano levantada sobre este tema. Gastón. Y le quería preguntar a cualquiera de los tres o a los tres sobre sus respectivas religiones. Si en algún momento de este proceso de las prácticas de sus religiones tuvieron algún tipo de crisis en cuanto a la ideología, la creencia, con alguna convicción, a una creencia que ustedes mismos se cuestionaron y que tuvieron que trabajar sobre eso. Sí, creo que en nuestro caso lo que yo veo, y no solamente en el caso del Islam, en general sí veo una decadencia, pero yo no diría que los jóvenes tienen menos fe. Incluso yo diría es muy positivo, muy productivo el hecho de cuestionar. Incluso yo mantengo la postura que es muy peligroso seguir una dogma, una creencia ciegamente. Por eso el Islam enseña constantemente a los creyentes, incluso a los seguidores, de cuestionar, de reflexionar. El estudio es primordial según nuestra religión. Ahora, perdón, ¿se puedo complicar un poquito? Me meto, porque acá están preguntando los jóvenes de todo el país, en el Zoom, en el piso, en las redes sociales, pero cuando les pregunta por la crisis, yo preguntaba, les quiero sumar esta pregunta que salió de las redes sobre la homosexualidad y las religiones, que por lo que vinimos escuchando en ustedes dos, es un no, digamos, según la religión. Después lo quiero escuchar al rabino también, que dice sobre eso, no va a zafar. Pero si esos dogmas a veces tan fuertes de la religión, en estos tiempos a veces no les hace replantear algunas cosas de ustedes mismos con su religión. Un dogma es una verdad de fe que no se puede cambiar y yo la acepto como cierto. Y sí, muchas veces nosotros, sobre todo en la etapa del proceso de estudio, por lo menos nosotros tenemos que estudiar primero filosofía y después tenemos que estudiar la teología. Cuando estudiamos la filosofía nos cuestionamos absolutamente todo y vienen estas crisis de fe, pero si no tenemos estas crisis no podemos decir, sí, en lo que yo estoy, en lo que yo me estoy formando, yo creo. Creo que después de la crisis es que viene la reafirmación de la fe. En mi caso sí, las tuve fuertes y le doy gracias a Dios que después de esas crisis uno se afianza más en la fe. ¿Y cómo sale? ¿Es un poco negar lo que uno siente? Digo, la sensación que a mí me da es que los jóvenes estamos un poco más alejados de las religiones porque tienen estos dogmas de fe o ciertas estructuras en las cuales frente a la duda no tenemos un espacio para que eso se escuche. No sé, mismo contaste tu caso, que dudaste y dijiste, no, bueno, es un dogma de fe, me corresponde creer, no importa lo que yo piense. O sea, es un poco rendirse lo más humano que tenemos, que son nuestras ideas. Sí, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero yo considero en nuestro caso en particular, lo que nosotros vemos es muchas veces la gente ve la hipocresía entre las personas, sus acciones y en nuestro caso incluso los líderes, los representantes y las enseñanzas. Y ahí creo que es válida la crítica hacia las instituciones. ¿Sí? Para mí una cosa es el texto. ¿Sí? Para mí la palabra de Dios, ahí tengo 100% la convicción, que es la verdad. Otra cosa es muy válida cuestionar la persona, las instituciones. Y yo veo lo que más... Pero ustedes los representan las instituciones. Sí, claro, y por eso yo hago la autocrítica. Claro. ¿Sí? Que nosotros sí tenemos que vivir la fe conforme a nuestras enseñanzas. Muchas veces nosotros empujamos o alejamos a los jóvenes de la fe por nuestra propia mala conducta, por la hipocresía, por la contradicción entre nuestra palabra y nuestra acción. ¿Sienten eso? A ver, alguien que quiera contar que le pasa. Yo fui muy practicante de la Iglesia Católica muchos años, fui coordinadora de un grupo de postconfirmación, estuve toda la vida, y me pasó que cuando arrancó el movimiento feminista, la realidad es que no podía representar dos ideas que se contradecían. Yo no podía tener un pañuelo verde y estar en la iglesia, no podía. Hay amigas que las echaron de la iglesia, o sea...
concretamente pasó eso. ¿A vos querés decir algo? Sí, lo mismo. Yo también fui católica, muy creyente y iba a la iglesia incluso, pero después pasó eso, que mi familia también era parte de la iglesia y te das cuenta un poco de la hipocresía de las mismas personas que dicen algo dentro de la institución de la iglesia y por fuera. Y en esta hipocresía que dicen, Leonel está levantando la mano también, ¿qué les pasa con la parte de la homosexualidad? Que ya lo vamos a escuchar al rabino también, pero que, bueno, lo están diciendo, bueno, como un dogma bastante importante en las distintas religiones. Y yo hasta los 15 años iba a la iglesia. Después que terminé la confirmación, pasaron distintas situaciones en el pueblo, porque tipo yo salí del closet, a mí me gustaba ir a la iglesia, tipo me sentía cómodo todo. Y nada, de un momento a otro estaba en una celebración súper importante para mi familia y agarró el cura y me echó. Y de ahí nunca más pude entrar. Claro. Claro, Sí, a es mí me que yo le gustaría quería, preguntar- que justamente también quería decir eso, como que justamente a veces se piensa que los jóvenes no tienen fe y no necesariamente, como bien decían, no es que se alejan de Dios. Yo conozco muchas amigas que son creyentes en Dios, pero se alejan de la institución porque dicen no nos aceptan, no se ayornan a derechos, ni A siquiera ver, a ideas, eso a que están derechos. diciendo y que están escuchando los tres, se lo pregunto al rabino, de paso, así cerramos el capítulo homosexualidad y seguimos con las preguntas. Sí, con respecto al casamiento, Sí. está escrito en el Talmud, en la Torá, en la ley de Moisés, Ki kach ish isha u'ba'ala, que va a tomar el hombre, va a tomar una esposa y va a ser su esposo. Entonces, no pueden ser dos esposas ni pueden ser dos esposos. Porque hay funciones en el matrimonio judío, que la esposa tiene ciertas funciones y el esposo tiene sus otras ciertas funciones. Cada uno tiene campos enormes de trabajo y de espiritual y también de la casa, doméstico y también sexuales, y también para la reproducción y también para criar a los hijos. Pero esto no existe en la Torá, que algún rabino pueda tomar la decisión, los casos o no los casos, porque la ley dice que es de un hombre y una mujer y que tienen que ser los dos judíos para poder seguir con la tradición de Moisés. ¿Y usted tiene contradicción con ese dogma? ¿Cómo? Con ese dogma, ¿usted tiene una contradicción con eso? ¿Le surge algo? ¿O está de acuerdo, lo acepta? Estoy de acuerdo que sea así, es así. Está arreglado también en el Shulchan Aruch, que es el Código de Leyes Judíos. Está establecido así y así sigue, digamos, las prácticas religiosas, la religión y el pueblo de Lo voy a Israel. salvar, rabino, lo voy a salvar porque acá hay muchas preguntas, quiero cumplir con todos, acá están los chicos preguntando, dando opiniones, es así, Altavoz es el programa de los chicos quieren preguntar, pero también preguntaron por las redes sociales. Este papelito va a determinar a quién le toca para el rabino. ¿Están preparados? Sí, estoy sentado. Bueno, ahí va, ¿eh? Sí. Preguntan en las redes sociales de Altavoz, ¿por qué las mujeres se tienen que rapar y usar peluca? Sí. ¿No crees que eso debería cambiar en el mundo actual? No. ¿Sucede eso? Perdón. ¿Sucede eso? O sea, las mujeres judías que uno ve por la calle, ¿no es tienen pelo? peluca? Me acabo de enterar. Una mujer, cuando se casa, desde el día que se casa en adelante, todo el pelo debe ser cubierto. No es necesario que sea rapado. Hay tradiciones que es rapadas y otras tradiciones que simplemente cubiertas con pañuelos o cubiertas con lindas pelucas de pelo natural, pero que no es de esa. Mi señora, por ejemplo, se cubre con una peluca de pelo natural y con una vincha y sí, no se le ve para nada el pelo. Y yo creo que sí, que está muy bien. Es algún recato que significa, esta es una señora que está cumpliendo con la ley de Moisés, es una señora, a eso me refiero, una mujer casada, que ya no es una mujer soltera. ¿Pero por qué se da esto? Tipo, no puede tener el pelo natural. ¿Por qué? Porque por recato. El pelo natural tiene que ser solamente si tiene, y si se rapa, no es ningún problema, porque cuando una señora usa peluca todo el tiempo, va a tener el pelo muy cortito y le va a resultar más fácil estar rapada. Pero no es una obligación raparse, para nada, no es así. Es como el anillo del catolicismo, o sea, marca qué mujer está disponible o qué mujer no está disponible, o sea, qué mujer está casada y qué mujer no está casada. Marca qué mujer está y qué mujer no está casada, pero no es por eso, es por un recato superior que ya tiene la mujer casada. Donatello quiere ver a las mujeres disponibles. A ver, Brenda de Mar del Plata.
Sí, yo les quería preguntar, como un poco por los pecados. Tengo una historia en mi familia que mi abuela había sido infiel. Bueno, quedó embarazada y fue a confesárselo a un cura y le dijo, discúlpame, pero no te puedo perdonar. Eso a ella básicamente la traumó porque sintió que de verdad, ¿no? Fue como que le falló a Dios en un punto y el representante era el cura. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿todo se perdona o hay cosas que no se perdonan? Bien, la confesión es un acto en el que yo me arrepiento de un error que yo siento como error que he cometido. Todo se perdona porque Dios perdona todo. Nosotros, dentro de nuestra tradición, tenemos 3 tipos de confesiones. Con un sacerdote no es obligatoria para el pueblo, directamente con Dios, porque Dios es el que te perdona. Y dentro del servicio litúrgico hay una parte que es la confesión general, y ahí, bueno, también yo me arrepiento y todos tenemos, los que vamos al servicio, tenemos la posibilidad de comulgar. Para nosotros, Dios perdona todo, para nuestra iglesia, y al ser Dios el que perdona todo, la confesión se hace directamente con Dios. Pero, por ejemplo, no es un asesinato. Digo, cosas que tienen que ver con otro tipo de conciencia. Claro. ¿Se puede perdonar? Tú puedes venir y te puedes confesar y puedes decir, maté a una persona, pero si no te arrepientes, no claro. te O sea, vale lo que cuenta de es el nada. arrepentimiento, no Claro, el hecho. así es. ¿Y quién determina que cuando estás arrepentido? Tu conciencia. ¿Qué está pensando Donatello? ¿A quién más? ¿Qué hiciste, No, Donatello? ¿qué querés confesar, ¿Las otras Donatello? religiones cómo es? Bueno, nosotros no tenemos una confesión a un sacerdote o a un rabino o a nadie, sino que tenemos Rosh Hashanah y Yom Kippur, Año Nuevo y el Día del Perdón, que justamente confesamos interiormente nuestros pecados. Se dicen todos los pecados que pudo una persona haber cometido. Pone hincapié en el que la persona que está confesándose ante el Creador ha cometido y pide perdón. Y en Yom Kippur, que es un día de ayuno completo, de 25, 26 horas de ayuno, ese pecado que ha sido, que una persona, a la cual una persona se ha arrepentido, es perdonado. No, Cualquier cosa que uno se arrepienta, o sea, puede ser cualquier tipo de pecado, de error. sí, que uno, digamos, como... no hay Y un poco con lo pecado de que uno no este- se pueda arrepentir, todo se Con, puede arrepentir. con la idea del arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando era muy chiquita, que la primera vez que me confesé tenía 7 años. ¿No es como muy fuerte inculcar como a gente tan chiquitita que tenga que pensar en qué se arrepiente o esta idea de culpa o de castigo, ¿no? Porque de repente yo tenía que hacer algo porque había hecho cosas mal, que la verdad que era nada, no tenía noción de la maldad tampoco. Digo, hay como toda una en la a mí me iglesia... pasó en las- que una vez robé un papel de carta y me quedó para siempre. No, pero creo que se inculca un Dijeron que me montón iba a la ir al culpa. infierno. Cata, pero culpa y si perdonan el asesinatos no castigo. tenés que dar culpa. No, mira, ahora en el caso del Islam, nosotros no tenemos el concepto, no se basa en la culpa ni en el arrepentimiento, no tenemos el concepto. El Islam incluso es una religión 100% horizontal. Es decir, que no existe ni un intermediario entre vos y Dios. La fe es un asunto súper íntimo, súper personal, ¿sí? Y para recibir bendiciones o para recibir el perdón es algo entre vos y el Ser Supremo. Por otro lado, nosotros consideramos que la base o los atributos principales de Dios es su atributo como el más misericordioso, el más indulgente, ¿sí? El más clemente. Y en ese sentido nosotros consideramos ahora también el asunto del perdón es algo muy condicional. El perdón es condicional en ese sentido con tu arrepentimiento, pero no me refiero al arrepentimiento verbal, ¿sí? Sino que la sinceridad, el arrepentimiento de tu corazón. Y después, por supuesto, en Islam tenemos hechos, ejemplos, donde consideramos que es algo que Dios va al final decidir. Por eso incluso el tema de la salvación no es algo con tu etiqueta como musulmán, judío o cristiano, sino que es algo que Dios mismo va a decidir y juzgar. Por eso incluso consideramos, y el Corán aclara, que incluso habrá personas del judaísmo, del cristianismo o otra gente que podrán lograr la salvación. Cualquier persona que cree en el Ser Supremo y hace buenas obras puede lograr la salvación. Y por otro lado, por supuesto, puede ser que existen musulmanes solamente de palabra, pero no viven la fe. Entonces, la cuestión de arrepentimiento, del perdón, de la salvación,
es nosotros lo que consideramos entre el Dios y la persona. Entre A ver, Dios hay y la muchas persona. preguntas más. Están todos los jóvenes, obviamente, como locos, porque tenemos representantes de 3 religiones diferentes que están respondiéndole a los jóvenes y escuchando también la relación de los jóvenes con la religión. Y hay jóvenes que nos mandan también por las redes sociales. Esta es para el imán musulmán. Y dice, ¿no te parece que un exceso que en el año 2022 las mujeres musulmanas aún deban ir todas tapadas? Eso pregunta a los jóvenes de Altavoz de las redes ¿Cómo están sociales. las redes? Sí, a mí también cuando yo veo las imágenes, y creo que los jóvenes cuando ven las imágenes en relación con ciertos grupos y lo que ocurre, o prohíben a la mujer o obligan a la mujer el velo, me parece totalmente absurdo. Y no solamente siglo XXI o XXII o cualquier, incluso por eso digo, es importante destacar lo que pasa y lo que enseña la religión. Por ejemplo, yo jamás obligué a mi esposa a usar el velo, porque considero que debe ser, o el uso debe siempre ser por la propia elección y por la propia convicción. Ningún hombre, ninguna institución tiene el derecho de imponer a una mujer el velo. Por otro lado, también considero que la libertad religiosa incluye también que nadie tiene el derecho de impedir a una mujer musulmana el velo. No veo ninguna diferencia entre un talibán extremista que impone a la mujer el velo y algunas lo que pasa en el occidente, ciertos grupos que quieren obligan a una mujer musulmana a sacar el velo. ¿Cuál es entonces el concepto? Si una mujer musulmana, por su propia convicción, quiere usar el velo, entonces nadie tiene el derecho de impedírsela o quitársela. ¿Y cómo ven así en las próximas generaciones, por decirlo? ¿Existe la posibilidad que estas dogmas que tanto hablan en un futuro, ya sea lejano o cercano, se puedan deconstruir? Para mí, para mí el Islam, yo considero que es la palabra verdadera y en su totalidad es la religión verdadera revelada por Dios. Y yo considero que Dios es el ser omnisciente y el más sabio. Entonces no va a enseñar algo que sea temporal o que es algo imperfecto. Lo que sí es que tal vez la interpretación que nosotros, los seres humanos, hacemos sea equivocada, sea errónea, ¿sí? Y ahí sí hay que constantemente plantear la forma de interpretar, de vivir esos mandamientos. Pero lo que yo considero que las enseñanzas, la forma revelada o el texto revelado es perfecto. Y ahora también, si puedo agregar en relación con, por ejemplo, el velo, también creo que importante aclarar que como vos dijiste, creo que con el pañuelo verde recién, ¿no? Sí, ahora el pañuelo verde no es solamente cualquier color, sino que en realidad transmite tus convicciones, tu mentalidad, tus ideas. Lo mismo es con el velo de una mujer. No es simplemente taparse la cabeza. Sí. No es un pañuelo es una de lectura moda. occidental, sí. No, es también ella simbólicamente expresa sus valores, sus Pero convicciones. no es la curiosidad que justo se tapan el pelo, que no pueden mostrar los hombros, las rodillas, o sea, justo como que se estuvieran tapando el cuerpo. Justo el concepto lo que hace la mujer es que muestra que ella no quiere que ella sea cosificada en la sociedad. Ella no quiere que el hombre la vea solamente por su atracción física. Ella es mucho más que un objeto sexual. Pero No, tal cual, pero aunque esté descubierta, creo que no lo es. Incluso cubierta, muchas mujeres la sexualizan. Me parece que ese no es el fin o la manera de... No, estoy totalmente de acuerdo. Eso tiene que decir cada mujer. Ella tiene que decir. Sí. Si una mujer considera que para ella es la forma de mostrar su valor, entonces yo considero que hay que respetar hacia otra persona. Por eso digo, no se puede obligar el velo. Si vos consideras que no es necesario, ¿sí?, para mostrar tu pudor, tu castidad o tu persona como mujer, entonces yo jamás te voy a obligar, ni el Islam enseña a obligar a una mujer Pero el uso del realmente velo. esas mujeres, vos crees, vos mismo, como vos particularmente, ¿crees que esas mujeres se tapan porque se lo inculcaron miles de años y nunca salieron a otro país, por ejemplo? Porque en muchos países árabes se cumple esto, que están todas tapadas. Quizás si ahora viene en Argentina una comunidad de musulmanas, ver cómo otras mujeres no somos sexualizadas y quizás no nos tapamos el pelo o podemos creer en algo sin... Yo veo incluso lo contrario. En nuestro caso, la mayoría de nuestros miembros son conversos, para decir, son personas que no proceden de una cuna musulmana, ¿sí? Proceden de una cuna no musulmana y esos abrazaron el Islam y ellas, por la propia convicción, empezaron a usar el velo. Entonces veo una tendencia contraria. Están sumando votos. Marwan, buenas tardes. Preguntarte, bien, Marwan, Gallego, sí. sobre, ¿cómo se convierte una persona, buenas tardes primero, cómo se convierte una persona al Islam? Digo, ¿hay un bautismo, hay algún rito de iniciación? ¿Cómo es? No, mira, como ya dije, en el Islam es una religión 100% horizontal. Entonces vos para ser musulmán no necesitas mi permiso, mi autorización. Sí, en ese caso, para ser musulmán
la condición principal es testificar que Dios es único, es el único ser supremo, y Mohammed es el fundador, el mensajero de Dios. Y con ese testimonio uno ya se hace musulmán. Y eso puede ser sentimentalmente en su corazón o uno puede expresarlo verbalmente. Pero lo que es fundamental, que no necesitas el permiso de una institución o una tercera persona para ser musulmán. Imán, justamente, y en virtud de lo que decían acá los compañeros de tiempos de feminismo y de deconstrucción, ¿cómo ven, bueno, las tres religiones, en realidad, el tema del aborto? Sí, mira, en el caso del aborto, nosotros en el Islam consideramos, en primer lugar es importante destacar que en el Islam sí se puede usar anticonceptivos, sí se puede planificar. Lo que sí es, el Islam permite incluso en algunos casos el aborto, en el caso que, por ejemplo, una violación, etcétera, incluso en otros casos, incluso prescribe el aborto. Es decir, que cuando la salud de la madre es en peligro, es incluso una obligación abortar para salvar su propia vida, porque su vida tiene prioridad. Ahora, si me preguntas como el aborto como una forma de anticonceptivo, eso no lo permite, porque según el Islam, desde la concepción ya empieza o se considera el feto vida humana. Y el Islam es muy importante valorar la dignidad, el valor de la vida humana. Por eso incluso el Corán enseña que quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad y quien mata una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Rabino no va a zafar, ¿eh? No, Ya sí. que Los tres. Están los tres ahí para responder. El aborto es una pregunta muy interesante, lógicamente. Sí, realmente. En el Talmud está escrito Tadir velo Tadir, Tadir Kodem. La vida que está antes, que está en tiempos viviendo antes, está antes de la vida que viene después, en el caso del feto, ¿verdad? Eso solamente en el caso de que, como decía el imam, que perjudicaría a la mujer, a la mamá, o a la embarazada, el tener el parto. Entonces, en ese caso, solamente por peligro de vida para la mujer, que son casos extremadamente raros, máxime hoy en día, en ese caso se permite el aborto y otros casos especiales que son de ¿Y muy violación? puntual. No tan así, porque realmente es una vida, por más que haya habido una violación. Y la mayoría de los casos no hay tal violación. Es muchas veces consentido y después viene que hay que hacer un aborto por algo que podría haberse evitado antes. O sea, que una mujer que forma parte de la comunidad judía ortodoxa, si fue violada, no puede abortar. Es una pregunta muy específica para responder así. Estamos hablando Ok, más... estoy comprometiendo. ¿Cómo? Pero, ok, es algo fuerte. No, bueno, claro, porque es un programa de juventudes, el aborto es legal en la Argentina, entonces, pero entendemos que lo compromete hasta ahí responder. Sí, pregunto del respeto igual, o sea, claro, Sí, no no, es que sí, quiero sí, atacar, Todo solo que me desde parece el fuerte. respeto y desde el aprendizaje y desde el intercambio, ¿no? Yo creo que se ha prestado mucha atención al aborto sí o al aborto no, si es el cuerpo, si no es el cuerpo. Y no se ha tenido una prevención. En nuestro caso, no llegamos al aborto porque muchas veces y durante muchos años está ya explicado, hablando en la casa de cada uno, en las escuelas de cada uno, a no llegar a tener que haber este aborto. Entonces, todo esto que se hace, esta propaganda, si sí o si no del aborto, es prácticamente, en nuestros casos, prácticamente inútil porque está ya todo previsto desde antes. A ver, nos falta que responda uno y tampoco va a zafar y hay preguntas más picantes, pero están respondiendo todo porque de esto se trata Altavoz, de intercambio, de aprender, de escuchar a los jóvenes cómo se sienten y también qué dudas tienen, qué preguntas. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, se me quedan acá, que sigue Altavoz. Ustedes del otro lado no se pueden mover, está imperdible Altavoz y las religiones, ya venimos. Muy bien, Altavoz, hay muchas preguntas,
muchas respuestas y también muchas cosas que no sabemos si se pueden responder. Estamos con 3 representantes de 3 religiones que le están respondiendo a los jóvenes. Jóvenes de todo el país y en las redes sociales y en el piso que les preguntan y ellos responden. Y están preguntando de todo, de sexualidad, de vestimenta, de creencias, de dogmas, de un montón de cosas. Pero tengo este bowl. Se agarran la cabeza mis invitados. Agarro el papelito porque ellos saben que en este bowl hay una pregunta de los jóvenes seguidores de Altavoz en las redes sociales que, bueno, mandan preguntas dirigidas al pobre rabino. Otra vez. La tuvo difícil hoy, la tuvo difícil. Pero bueno, ustedes saben que después va para todos. Sí. La pregunta para el rabino de los jóvenes de Altavoz que sigue las redes sociales es: ¿por qué el judaísmo ortodoxo se opone al uso del preservativo? En realidad, la relación entre el hombre y la mujer es algo santo. Es una santificación de la persona en sí. Y la función justamente del acto es la reproducción y traer hijos al mundo. Por eso en general las familias que pueden tienen, y hay quienes no pueden, pero en general las familias que pueden traen muchos hijos al mundo. Y entonces no es simplemente una satisfacción personal, sino que es un acto santo. Cuando uno está casado, la esposa después del periodo va a un lugar especial que se llama mikve, se santifica después de varios días de estar sin tener ninguna menstruación, y vuelve otra vez a tener relaciones con el marido. Esto es una actitud, algo para el judaísmo, algo santo, y no podría ser con preservativo, porque es algo como que interrumpe esa santidad. Claro. Ahora, si primero no está la quiero vida. picantearla, pero perdón, hago este comentario, no es para... Pero digo, recién mencionábamos lo del aborto, que decían que tenían medios para prevenirlo. Si no es usando, porque no se puede usar preservativo, ¿es la abstinencia? ¿Cómo se hace para prevenir aquellos embarazos no deseados? No. Y le pueden responder de las otras religiones también. Sí. Sí, en caso del Islam, en nuestro caso, por supuesto, es una pata elemental del matrimonio y de la sexualidad de reproducir, ¿no? Pero por otro lado, el Islam expresa que la sexualidad también es una forma de expresar tu amor, tu atracción. Y en ese caso sí, incluso uno puede, para planificar o proyectar, usar anticonceptivos. ¿Sí? Y por eso también digo, como en el caso del aborto, entonces hay formas de prevenir y de planificar. ¿Sí? Ahora, en el caso, como ya dije, sobre el tema, en particular tu pregunta sobre el aborto, en el caso de violación ya te dije que sí se puede, incluso también cuando la salud de la madre está en peligro. Claro, mi pregunta por el preservativo era las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Digo, ahí es donde entras, digo, si primero está la vida, ¿no? Como lo que hablábamos recién sobre el aborto, digo, si una pareja estable quisiera tener relaciones sin querer tener un temor a sufrir enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo lo puede hacer? Mira, nosotros estamos a favor de que los chicos se eduquen. De hecho, mi esposa es, hola Silvina, es muy abierta, y ella siempre habla con ellos que le tengan mucha confianza, y ella le toca estos temas, y nosotros estamos de acuerdo en que los chicos se cuiden. Claro, todos quisiéramos que llegaran y vírgenes al matrimonio, pero bueno, estamos siglo XXII, yo no le puedo, siglo XXI, yo no puedo ser ciego a lo que pasa, y bueno, los chicos son chicos, como dicen por ahí. ¿Están a favor del uso del preservativo? Se tienen que cuidar, ¿por qué? Porque después vienen los hijos no deseados. El aborto no puede ser un método anticonceptivo. Toda mujer que me ha tocado tratar después de un aborto tiene problemas mentales, porque ella quiere a ese hijo que ya no tiene, y no quiere a otro, quiere a ese. Entonces trae problemas. ¿Y por qué llegar a ese momento? Hay que cuidarse. Y hay que ser consciente, cuidarme a mí, cuidar a la persona con la que estoy. Claro, nosotros estamos de acuerdo, estamos a favor y quisiéramos que las relaciones sexuales fueran dentro del matrimonio y solo con tu esposa o tu esposo. Pero
tampoco queremos pecar de ingenuos. No, pero inclusive digo, si una pareja tiene relaciones solamente entre esa pareja, digo, no sé, se puede contagiar a través de un corte con la sangre de VIH. Digo, ¿cómo no contagiar a su pareja en ese sentido? Digo, ¿cómo hacemos en esos casos con el uso En ese del caso te harías preservativo? análisis de sangre antes de si vas a tener... Pero si vas a tener solo relaciones con esa persona, te haces análisis y podés. A ver, evitarlo. chicos, me voy a... Chaco, Male, que está con la mano levantada hace un montón. Male, ¿querés decir algo, preguntar algo sobre este tema? No, quería preguntar, buenas tardes a los tres. Y yo veo que hoy en día los jóvenes están muy alejados de lo que es la religión, más que nada sobre el catolicismo. ¿Sucede lo mismo en sus religiones o por qué está sucediendo esto? Los chicos siempre, nosotros cuando somos adolescentes, entramos en una época de crisis. Yo me acuerdo que un día estaba cenando y mi hijo me dice, papá, yo no voy a ir más a la iglesia. Bueno, entró en su momento de crisis. Y después él solo me dijo, bueno, yo sí creo en Dios. Si yo le obligo a asistir, a estar, a mantenerse, le estoy cortando su libertad. Todos, si no tenemos este momento de revelación, porque la religión es acercar lo divino con lo humano. Y la fe es la forma en la que yo me comunico con Dios. Y una pregunta yo. Perdón, elegante. Ya vas a poder preguntar, pero tengo acá... Tiemblan mis invitados. La última pregunta que viene de los jóvenes de las redes sociales. ¿Para quiénes alguien apuesta? Después se relajan. Si es para el rabino, Cata, cambia la persona, Cata, por favor. Respira las pulsaciones del rabino, pero no es para el rabino, es para el imán. El imán musulmán le dicen, ¿no crees que debería cambiar las prohibiciones que sufren las mujeres en su religión? No, creo que es más una pregunta que se basa en los prejuicios y en el desconocimiento sobre el Islam. Sí, tal vez se refiere a la obligación del velo, que es incluso un hecho que es totalmente contra las enseñanzas del Islam. Por otro lado, que por ejemplo lo que vemos en las noticias, y muchas de esas noticias que nos llegan incluso están en una contradicción total con las enseñanzas del Islam. Sí, el mejor ejemplo es que ya en el siglo VII el profeta Mohammed, la paz sea con él, otorgó a la mujer la igualdad. En el Islam, por ejemplo, incluso nosotros creemos que la mujer y el hombre fueron creados del mismo ser. Entonces ni siquiera existe el concepto que la mujer fue creada del hombre, ¿sí? O el hombre solo es la imagen de Dios, sino que nosotros creemos que los dos salen del mismo Ser Supremo y tienen todos los mismos derechos y la misma igualdad en términos espirituales en cualquier asunto de derechos. ¡Guau! Lo que acabo de pasar en altavoz, ¿eh? Pero más, Acabamos de escuchar a un imán musulmán, a un rabino y a un obispo anglicano responderle a los jóvenes de todo el país, acá en el piso, en el Zoom Federal, en todas las provincias, en las redes sociales, que obviamente se animan a preguntar de todo y lo han respondido y ha habido un intercambio en el cual todos nos nutrimos, porque dialogando y escuchándonos, incluso cuestionando, que es lo que han hecho los jóvenes también, aprendemos todos. Así que aplauso para los invitados que han respondido. Muchas gracias por venir. Esperemos que vuelvan nuevamente. No le teman a nuestros papelitos. Muchas gracias. Esto es altavoz, ¿eh? Esto es altavoz. De esto se trata, de escuchar, de nutrirnos, de aprender y de intercambiar opiniones completamente diferentes, pero siempre escuchándonos. Corte, chiquito.